Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del desarrollo, de la inversión en el Valle de Sula, uno de los sectores de mayor producción y de mayor aporte al Producto Interno Bruto en nuestro país. Dos empresarios de la zona. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, el ingeniero Gerardo Meraz, y el empresario del sector agroindustrial, René Bendaña, que por cierto está postulado como candidato a dirigir la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Hemos arrancado un año con mucha expectativa, con muchos proyectos y planes de desarrollo para este sector productivo de nuestro país. Se sienten incluidos los empresarios, hay esa participación del gobierno como un aliado permanente para ustedes en esta zona del territorio nacional. ¿O qué están reclamando ahora mismo que hemos entrado en un proceso ya de diálogo en diferentes áreas del desarrollo? Ingeniero Bendaña, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Chendo. Buenas noches, don Gerardo Meraz, la distancia. Efectivamente, el Valle del Sula es un motor económico de la economía del país y debería ser prioridad para todo gobierno, darle todas las herramientas y toda la infraestructura necesaria para que nos podamos desarrollar nosotros de acuerdo a la capacidad de cada quien. Y lo que hemos visto es un desvínculo de ese interés. Hay un dicho famoso que dice que si los objetivos son los mismos, los consensos son orgánicos. Lo que no vemos es que nuestros objetivos, tanto como gobierno central, estoy hablando desde el punto de vista de sistema, no de un partido político, estoy hablando tradicionalmente, no hay un objetivo, no hay objetivos consensuados para que el desarrollo del Valle de Sula sea sostenible y perdurable a través del tiempo. Ahora, ¿se están dando los pasos para tener esta inclusión que se ha venido reclamando históricamente? Y aquí incluimos al gobierno central y a los mismos gobiernos locales, porque esta es toda una zona integrada que cubre parte de Lloro, la gran parte de Cortés y un poco de Santa Bárbara. García. No lo veo yo de esa manera. No estoy diciendo que individualmente cada organización, ya sea gobierno central, gobierno local, cámaras de comercio, municipalidades, están haciendo esfuerzos de manera individual, pero no veo yo algo consensuado entre todos para unir fuerzas y decir, ok, hagámoslos todos juntos. No hagamos esfuerzos individuales, sino que unámonos en una sola mega organización para el desarrollo del Valle de Sula y trabajemos de la mano en el mismo sentido. Eso no lo, y eso es algo que quisiéramos nosotros lograr conseguir. Sí, ingeniero Meraz, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está faltando? Usted ya tiene muchos años dentro de estos procesos de desarrollo en el Valle de Sula. ¿Dónde ha estado el corte para que todo se esté quedando como promesas? Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, auditorio. Realmente lo que estamos viendo es que en los sectores que estamos en las cámaras de comercio, alcaldías de la zona, hay una ingrediente que se llama unidad. Y eso es lo que realmente debemos de consolidar para seguir adelante, como decía don René, en este proyecto que tanto necesitamos y que es de necesidad colectiva para todo el Valle de Sula. Aquí se ha venido hablando y lo planteaba para entrar en detalle en el tema del desarrollo del Valle de Sula, de las famosas represas, de mejorar las condiciones del sector productivo a nivel del agro, pero nunca tenemos resultados concretos. Es correcto. ¿Por qué? Porque no se han hecho en la separación de lo que es la Comisión del Valle de Sula. Hicimos un trabajo excelente de ver qué es lo que necesitaba. Y llegamos a la conclusión, don René y Chendo, que se necesita
áreas donde realmente se deberían ser productivas inmediatamente para el agroindustria. Y eso es lo que necesitamos, es que separar las tres cosas. Uno, lo que es los bordos, que solo nos va a llevar en un total del 10%. El 90% se lo va a llevar dos proyectos. Una es hacer las represas y hacer desolvar el río Chamelecón y el río Ulúa en la desembocadura del río del mar, porque si no se nos regresan en temporadas cuando hay estos huracanes, se nos regresa esa agua y es lo que nos hace desastre. Entonces necesitamos, ya se hizo parte de los bordos, pero sí necesita hacer las represas, conseguir el dinero para las represas y conseguir el dinero para desolvar el río en las desembocaduras. Bueno, aquí hemos carecido históricamente en los últimos años, y no es de este gobierno, ni tampoco del anterior, es quizás desde los momentos en que la Secretaría de Planificación desapareció. Ahí sí habían rutas definidas para grandes obras. Ahora todo se queda en buenas intenciones. Y con esto no juzgamos de que de pronto ahora se dijo, lo vamos a hacer, y dentro de un tiempo vamos a decir, también falló. Es de tener quizás voluntad, de que haya deseo y compromiso a la vez. ¿Cuántas veces hemos venido escuchando lo de la famosa represa del Tablón, de Jicatuyo, Los Llanitos, e incluso de proyectos de multiservicios en las mismas? Pero seguimos en esa espera. Sí, es que mire, lo que se necesita es encontrar el dinero para hacer este tipo de obras que mitiguen, que le estemos sacando provecho más bien en cuanto a la energía. Y luego de eso, la segunda etapa es aprovechar el agua, hacer reservas para todo el Valle de Sula, y con eso se aprovecha también la inmensidad de tierra que tiene en esta zona. Entonces, allí lo que habría que encontrar es el financiamiento en una parte exterior de las obras estas y poder rescatar todo este valle en cuanto al cultivo, que ya a la agroindustria le serviría muchísimo. Ingeniero Bendaña, usted conoce de este tipo de inversiones. Sabemos de las necesidades que ha enfrentado históricamente el Estado, y que al hablar de grandes obras, difícilmente con financiamiento local se van a echar a andar estos proyectos de gran envergadura. Pero dada la circunstancia que tiene el país, ¿se puede encontrar el financiamiento externo, o ustedes como sector empresarial aportar vía endeudamiento concesional para que finalmente estas obras estén? Mire, don Chendo, es que tradicionalmente, repito, el sistema, no estoy hablando de un partido político en particular, toman las decisiones en base a cuántos votos voy a conseguir. Lastimosamente no hay una continuidad de políticas de desarrollo de gobierno. Entonces, cuando entra un nuevo gobierno, es que paraliza todo lo que estaba haciendo anterior y empieza a hacer lo que ellos consideran es apropiado. Pero el tema del desarrollo del Valle de Sula y el control de inundaciones es uno, pero en el tema del agro, lastimosamente, el sistema no premia la producción, más bien premia el consumo. Entonces, para desarrollar el agroindustria se necesita agua. Y el productor, si uno quiere ir a conseguir un dinero prestado en el banco para hacer un sistema de riego, por ejemplo, no se lo prestan, porque puede que haya agua en el pozo, puede que no. Pero si el gobierno invirtiera en las fuentes de agua, para eso son estas represas muy importantes, que son multipropósitos, que no solo es controlar inundaciones, sino que para poder darle riego, acceso al agua a los productores, y que cada productor pague el pegue y su consumo de agua, pero que no tenga que invertir en las fuentes de agua. Y de esa manera puede desarrollar no solo el agro, sino que la seguridad alimentaria de Honduras. Pero lo que queremos ver es que haya coherencia en las necesidades de la agroindustria y del Valle de Sula con los que son encargados de ejecutar estos proyectos, que generalmente son los gobiernos. Eso es lo que debemos de encontrar.
un lazo de diálogo para decir, ok, lo que dije anteriormente, nuestros objetivos son los mismos, hagámoslo echar a andar. Y estoy seguro que dinero hay de sobra. Solo tiene que haber un buen plan para ejecutarlo. Y eso es lo que necesitamos conseguir. Y se tiene esa planificación. ¿Qué tanto se ha avanzado? Ahora mismo que estamos en una época de verano, aunque con esto del cambio climático a veces enfrentamos problemas que de repente amanece lloviendo ahora mismo en el Valle de Sula, pero ¿de qué forma podemos aprovechar este tiempo y hacer conciencia en el ciudadano de que estas son obras que no van a estar mañana, que tampoco hay que correr, pero al menos observar que hay voluntad de arrancar con las mismas? ¿Don René? Pues, repito, que se siente los actores para poder tomar las decisiones y decir, ok, ahora sí, echemos a andar este proyecto. Pero lo que no, pasan los años, pasan los años, pasan los años y escuchamos de las represas, escuchamos de las necesidades del Valle de Sula, escuchamos lo que necesitan los empresarios, los agroindustriales y no pasa nada. Lo que necesitamos es alguien que agarre la batuta y decir, ok, organicémonos todos, como estaba diciendo don Gerardo y yo al inicio de esta plática, tenemos que trabajar ya no de manera individual. No desperdiciemos nuestro esfuerzo en trabajar individualmente. Hagamos una sola unión, municipios, cámaras de comercio, gobiernos centrales, para decir, agarremos, esta es una fuerza ya, para tener poder de peso para poder incidir en los que toman las decisiones. Y estoy seguro que un organismo internacional de financiamiento puede apoyar estas iniciativas, pero lo que necesitamos es voluntad. Sin eso no logramos nada. Porque aquí, don Gerardo y René, lo que estamos observando es lentitud en parte. Ahora mismo que vivimos reclamando tantas posibilidades de generación de empleo, que por cierto nuestra mano de obra calificada se está yendo para los Estados Unidos, este sería un buen inicio de proyectos de infraestructura de alta envergadura para detener esa mano de obra y que se queden trabajando en nuestro país, don Gerardo. Es correcto, Rosendo. Mire, hay tantas alternativas que unidos, como dice don René, lo podemos lograr. La desventaja es que algunas veces tenemos que una parte hace una cosa, otra parte hace otra cosa y no las unimos. En esto se necesita una voluntad y unidad para poder echar a andar estas obras que estoy seguro que esto nos ayudaría muchísimo a todo el Valle de Sula. ¿O es que hay egoísmo y por aquello de que en un sector quien tiene el control de la administración es libre, que en otro sector está el Partido Nacional y que en otro hay liberales, hablando a nivel de los términos municipales, y eso impide que haya armonía desde el gobierno central para avanzar en estos proyectos? Porque ahora eso no lo podemos negar. En algunos sitios ese celo existe y no digamos ahora que ya va a venir una campaña política abierta, don Gerardo y René. Es correcto, Rosendo. Sí, es que mire, todos estos factores, al tener una dirección correcta de unidad, eso va a ver ir a los sitios y socializarlo con las cámaras de comercio que ya estamos incluidas y con los alcaldes y las zonas de patronatos donde están afectadas. Esa unidad nos va a servir para que los trabajadores que ocupemos sean de la misma zona, precisamente para que esta mano de obra no nos vaya. ¿Es posible llegar a entendimientos entre los diferentes sectores, más ahora que estamos entrando a esta actividad política y ya sabemos cómo es el manejo por captar los votos a nivel de este sector del país que es el más densamente poblado, por cierto? Sí se puede, Chendo, sí se puede. Yo estoy confiado que sí se puede lograr, pero para eso hay que primero despolitizar todas estas organizaciones. Lastimosamente, han entrado a las manos políticas y han querido tratar de influenciar estas organizaciones a conveniencia del gobierno de turno. Y eso lo tenemos que eliminar. Entonces, si nosotros, cámaras de comercio,
organizaciones no gubernamentales orientadas al desarrollo del Valle del Sula, nos unimos sin intereses políticos, sino que el interés genuino y real de desarrollar y proteger el Valle del Sula, que es el motor económico de Honduras. O sea, si yo como empresario invierto en un negocio, una unidad donde más rentabilidad me da a mí, y así debería de verlo el gobierno también. Pero yo estoy seguro que sí se puede lograr y por eso es que queremos llegar a ser parte de estas organizaciones para alzar esa voz y decir, ok, comencemos a unirnos, no trabajemos de manera individual, trabajemos juntos y de esa manera tenemos poder de negociación. Muy bien, están con nosotros esta noche al banquillo los empresarios del Valle de Sula, Gerardo Meraz y René Bendaña. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, los empresarios del Valle de Sula, Gerardo Meraz y René Bendaña. ¿Qué tanto se ha avanzado? Recién estábamos hablando del tema de las represas, de las obras de gran desarrollo para el valle, pero hay otras que deberán irse impulsando. El tema de la infraestructura, y aquí hablamos de carreteras, de escuelas. Lo golpeó mucho el tema de las inundaciones y todo va relacionado. Hoy hablamos de una recuperación, ¿en qué términos? Para al menos lograr las producciones de lo que nosotros necesitamos consumir. A veces da hasta pena saber que somos un país rico en recursos naturales, pero ni siquiera tenemos las hortalizas cultivadas en nuestro país para el abastecimiento de un sector de la nación. ¿Cómo deberán plantearse todos estos cambios? René. Para mí, la activación de la economía viene en la aportación y apostar en la agroindustria, no solo en el sector primario de la agricultura, sino que en la transformación. Mire, don Chendo, en lo que puede vender un kilo o una libra de tomate el productor hasta que lo compre el consumidor final, puede ver hasta un 5.000% de diferencia de precios. Y todo el dinero que queda en medio son de intermediarios, los coyotes que los llamamos, ¿verdad? Entonces, pero para que la activación de la agroindustria, de la economía funcione, tenemos que ir desarrollando políticas públicas orientadas a estimular la producción, no castigarla. Le voy a dar un ejemplo bien pequeño. Si alguien quiere ir a comprar un vehículo a una agencia de carro por 300,000 lempiras, digamos, ponga la solicitud, da la prima y a la semana sale con su vehículo. ¿Y cuál es la garantía? El mismo vehículo. Pero si va a buscar con esos mismos 300,000 lempiras comprar un tractor agrícola, le empiezan a pedir constitución, permiso de operación, garantías hipotecarias, constancias, estados financieros. Entonces le complica los mismos 300,000 lempiras, uno al consumo, otro a la producción. Entonces, si nosotros orientamos políticas hacia premiar la producción, esto se va a desarrollar y estoy seguro que sí podemos por lo menos poner en el tapete de discusión estos temas. Y están teniendo acceso a estos recursos blandos, a recursos con acceso para todos, o siempre estas disponibilidades de las que tanto se habla. Recién escuchábamos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que se aprobó en el Congreso Nacional que hay plata para la producción, para el agro, pero la queja, René, que se presenta es que solo es para los mismos o se queda en pocas manos. Exactamente, Chendo. ¿Por qué? Porque el 90% de los agroindustriales o los agricultores, mejor dicho, no están formalizados. Son agricultores que tienen una manzana o media manzana y que cultivan y no están formalizados. Entonces, si no están formalizados, no pueden acceder a la banca comercial a solicitar esos fondos. Por lo que dije anteriormente, le piden permisos de operaciones, estados financieros, le piden declaraciones fiscales, le piden un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se quedan a las manos de los coyotes que le adelantan por su cosecha a precios malísimos
o a usureros para que le presten a intereses extremadamente altos. Y hay forma, René, ¿cómo se puede cambiar todo esto? ¿Cómo un pequeño productor puede ser el gran proveedor de los otros que tienen una producción mucho mayor, pero puede venir ese abastecimiento para ayudarse en cadenas productivas que han sido un ejemplo de desarrollo aquí en Costa Rica, en el vecino Guatemala, y a muchos no les gusta cuando aquí se hacen estos comparativos, pero estos son ejemplos de desarrollo a través de cooperativas, el mismo Estado contribuyendo sin ser obstáculo. Exactamente, y esa es una de las propuestas que nosotros llevamos para la Cámara, ¿sí? Precisamente es armar un plan de proveedores y hacer esa integración contra las grandes empresas o las empresas que necesitan de cierta proveeduría y estos pequeños para poder hacer ese enlace. Esa integración es importante conseguirla. ¿Por qué? Porque la cadena productiva no es cadena, son eslabones nada más. No existe una cadena en este momento comercial. ¿Por qué? Porque el agricultor no sabe a quién le va a vender, entonces está sujeto a los que le llegan a buscar y a comprar. Entonces, pero se puede formar esa cadena para construir un desarrollo sostenible de la agricultura. Sí se puede perfectamente. Ustedes han venido reclamando históricamente el tema de la seguridad jurídica, las garantías que se deben dar para los accesos a fondos. El tema de la tenencia de la tierra, cómo deberá enfrentarse. Y no sé si ustedes se sienten satisfechos con el trabajo del Instituto Nacional Agrario. Incluso el año anterior se nombraron sendas comisiones y se asignaron trabajos puntuales para darles esas garantías, que no sigan las invasiones. ¿Ha existido una respuesta contundente y clara que ustedes como empresarios del sector estén de acuerdo o todavía hay mucho por hacer? Pues yo en lo particular, yo tengo amigos que tienen finca en este momento en diferentes sectores del país, que no están ociosas, que están en producción y ha tenido problemas porque llegan a invadirle y en terrenos que están en producción sembradas. Y eso es reciente, o sea, que pueden haber programas, pueden haber discursos de los gobiernos. Correcto. Vamos a ir también con don Gerardo Meraz. ¿Ha dado las respuestas que ustedes esperan? ¿El Estado se sienten respaldados para seguir apostándole al país, don Gerardo? Yo creo que sí, Rosendo, y yo estoy de acuerdo con lo de don René. Necesitamos en ese caso que nos formemos y nos organicemos, porque no es lo mismo que un mismo productor vaya a vender 10 quintales de algún víver que lo lleve un camión completito que va a encontrar mejor precio. Y esa organización se debe de guiar exactamente con las cadenas de supermercados que ya compran este producto o los diferentes productos. Yo creo que en este caso nos falta organización y, como decía yo antes, falta de voluntad y unirse en este propósito. Les están llegando los recursos frescos que tanto se habla y aquí no necesariamente podemos hablar del tema agrícola, sino para otro tipo de inversiones que permiten el desarrollo del sector, porque está el tema de la infraestructura, infraestructura privada e infraestructura pública, que genera a través de fondos frescos más empleos. Exactamente, es lo que está faltando, es esta organización, como le digo, organizarse por sectores en los diferentes sitios de acuerdo al producto que están produciendo. Precisamente, si esto lo hacemos a través de las cámaras de comercio, creo que vamos a tener el eco oportuno y vamos a poder desarrollar nuestro país. Las ideas concretizadas, como dice don René, van a funcionar y yo creo que ese sería el éxito para bastantes productores y ayudaríamos a que este sector no se nos vaya. Estábamos revisando un dato recién de los proyectos de inversión que se programan para el sector noroccidental del país, que van más allá
de, como lo veníamos planteando, de la infraestructura, de la inversión en el sector agrícola y que tiene que ver mucho con la tecnología en una zona que es fundamental para el país. ¿Cómo deberán llevarlo a cabo? Si vemos los golpes que han sufrido en los últimos tiempos algunas industrias que fueron florescentes en la zona, el tema de la industria de la maquila, ¿cómo deberán tratarlo para que no siga esa incertidumbre que genera muchas aristas? Y lo que más recién podemos comparar es las dificultades por el tema de la seguridad social, que ha caído notablemente y con un énfasis en el Valle de Sula, don Gerardo. Es correcto. Bueno, a este tipo de cosas es que le falta la organización y hacerlo de una manera, de una institución como las cámaras de comercio que nos pueden ayudar mucho a eso. Porque si seguimos así en grupitos diferentes, no lo vamos a lograr. Tenemos que organizarnos de tal manera que nos sea funcionar y darle seguimiento para que esto sea a largo plazo. ¿Y hay alguna planificación puntual para saber dónde se puede absorber esta que en muchos casos es mano de obra ya calificada o se nos están yendo? Hablando de las rutas hacia los Estados Unidos. Se está yendo, Rosendo, y esa es la parte que preocupa, que sigamos preparando, que hay escuelas donde están preparando. En este caso, Villanueva tiene un sector donde está preparando gente, pero sí se nos está yendo por falta de oportunidad de ser organizados en estas zonas. ¿Qué planes deben ponerse en marcha para volver a ser un atractivo, René, y no dejar que, bueno, el caso de la maquila y muchos otros desarrollos del sector sigan creyendo y no se vayan? Mire, aquí el tema de desempleo no se puede ver desde el punto de vista generalizado. El problema que está sucediendo es que el sistema no está arrojando mano de obra calificada, solo está arrojando mano de obra no calificada. Y por eso es que vemos largas filas nosotros de personas queriendo encontrar trabajo en las maquilas, porque no se requiere generalmente mano de obra calificada. Ahora, las empresas que se están en ese proceso de tecnificarse sí requieren mano de obra más calificada. Pero ¿cuál es el problema? Las escuelas técnicas no están arrojando estas personas con la apropiada entrenamiento para poder entrar al mercado laboral tecnificado. Le voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí en la fábrica. Contraté a un tornero graduado del Infoc con honores de su graduación. Cuando lo puse a trabajar enfrente del torno, solo lo quedó viendo. ¿Y qué pasó? Le digo, nunca había tocado un torno en su vida. Solo hizo la teoría, no hizo la práctica. Entonces, lo que tenemos es que realmente ver qué está sucediendo con las escuelas técnicas. Entonces, cuando no encuentra trabajo una persona con mano de obra calificada, entre comillas, ¿qué hace? Se va a Estados Unidos, se va al norte y allá no va a trabajar en lo que dice que se graduó, allá va a trabajar de mano de obra muy básica, que gana más, sí. Estamos de acuerdo, pero no estamos explotando eso apropiadamente. ¿Qué urge a nivel de las escuelas vocacionales y el rol que debe tener, vaya, el caso del Instituto Nacional de Formación Profesional, donde ustedes como empresarios tienen participación? Sí, que no hay una sinergia entre estos institutos técnicos y la empresa para decir, nosotros empresa privada necesitamos este tipo de mano de obra calificada. No hay conexión, René, no hay una petición directa entre lo que ustedes requieren y lo que les entrega al mercado esta institución y muchas otras, porque están los colegios técnicos que pueden ser fundamental para encontrar esos trabajadores que sí irán seguros con una oportunidad de empleo. Definitivamente. Y para eso pueden servir las cámaras de comercio. Es correcto. Para crear esa bolsa de empleo de necesidades de la empresa privada y decirle, cámaras de comercio, a estos institutos técnicos, necesito que ustedes nos preparen estos tipos de técnicos. No lo que ustedes crean. Esta es la necesidad real de la empresa privada. Prepárenmelos. Y la empresa privada también va a estar a la disposición para que agarren la experiencia necesaria, porque ese es otro problema.
Cuando se gradúan estas personas no encuentran trabajo porque no tienen experiencia. Entonces, esa sinergia es la que se puede construir perfectamente. ¿Qué requieren ahí para el Valle de Sula ahora mismo, en un año que está iniciando y que hay mucha expectativa de desarrollo, que ya los emplean? Aquí lo que necesitamos, mire, Rosendo, hay un principio básico en la industria, que entre más automatizados están los procesos, más bajos son los costos fijos. El problema es que producir en Honduras es excesivamente caro. Entonces las empresas están en esa transición de tecnificar sus procesos. Y para tecnificar sus procesos se requiere de mano de obra más calificada. Entonces, lo que necesita la empresa ahorita en este momento es esa mano de obra que les ayude en esa transición a tecnificarse más. Y eso es lo que nos estamos encontrando, a la industria. Yo hablo con muchos amigos empresarios y tienen el mismo problema. No es que no hay empleo, hay empleo. Lo que no hay es la oferta técnica. Ahora, lo que hay oferta limitada es en mano de obra no calificada. Y eso es lo que hay más disponibilidad en el mercado. Por eso es que hay pocas maquilas, se están yendo. Entonces ya hay menos puestos de trabajo de mano de obra no calificada. Ese es el problema real. ¿Y en Villanueva, don Gerardo? En la misma situación, no tenemos, están necesitando ese mismo tecnicismo que le hagamos técnicos en áreas específicas, como decía don René, que no lo tradicional, sino que le especificamos las áreas correctas y que lo pongamos mitad teoría y mitad práctica para que no se encuentren en el dilema de que no conocen todo, por ejemplo. Y esa es la necesidad que estamos encontrando, porque la básica sí la encuentra en la maquila y en la construcción, pero lo demás se necesita, como decía don René, la parte tecnificada. Muy bien, los empresarios René Bendaña y Gerardo Meraz al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Se habla de aproximadamente 2,5 millones de hondureños que ahí están como una fuerza laboral óptima para una oportunidad de empleo. Pero ojo a lo que nos decían nuestros invitados, ocupamos ciertos oficios y cierta profesionalización para obtener esta posibilidad de ser un trabajador más del sector privado. El Estado ya sabemos cómo trabaja en esta área. Decía René Bendaña que hay capacidad de emplear, pero quieren especialistas. Don Gerardo, ¿cuáles son las capacidades que se tienen? ¿Cuántos empleos en las diferentes áreas pueden ocupar ustedes ahora mismo en el sector norte del país? Me gustaría que los dos intervengan y valoren oficios y cantidades. Don Gerardo. Perfecto. Mire, en el sector de la industria del plástico se necesitan técnicos en esa área. En el sector de la industria de la caña de azúcar se necesitan reparadores de motores y ¿cómo llama? Empresarios en esa área de bombas. En el área de la maquila se necesita gente que ya pueda desarmar una máquina de coser, y así podía poner varios ejemplos. En el sector que lo que tenemos más básico en este momento es preparar técnicos en el área esa, y también en el área de construcción, que ya necesita ver máquinas y que realmente no se asusten al ver una máquina que le va a hacer el concreto, que le va a mover el área, y saber leer esa parte de construcción en los planos. Entonces, en esas áreas, yo pienso, como en el sector de Villanueva, que lo hemos probado, en ese sector se necesita mucha mano de obra que sea calificada, que sepa lo que va a ir a hacer, si va a desarmar un motor o si va a haber un motor, qué sé yo, que sea en esa área. Entonces, nos está faltando en esa área.
Sin embargo, pues no está difícil prepararla porque el hondureño es bastante inteligente que puede aprender rápido. Necesitamos preparar gente, que los institutos se esmeren, preparar gente en esas áreas y que tenga el respaldo de las cámaras de comercio para que no llegue este muchacho solo, que no le van a parar bola, sino que llegue con una institución que le apoye con un técnico atrás para que si tiene alguna consulta lo pueda hacer. Pero necesitamos hacerlo a través de las instituciones como las cámaras de comercio para que lleve este respaldo. Y perdón, don Gerardo, ¿y los colegios de segunda enseñanza, como los conocemos los técnicos, sean estos públicos o privados, tienen todas estas exigencias en sus cargas académicas o qué es lo que pasa? En el sector de Villanueva, por lo menos lo que nos está faltando, que nosotros le estamos diciendo que si esta parte técnica está, que por favor nos ayuda a que sea implementada mitad teoría y mitad práctica para que el muchacho o este alumno agarre experiencia. Y nos está faltando falta de equipo en esa zona. René. Es respaldo lo que está diciendo don Gerardo. Cuando una empresa abre una plaza de un puesto técnico, es porque necesita solución a un problema inmediato. Pues, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando llegan estos técnicos entre comillas, llegan a hacer eso, entonces generalmente lo que hacen las empresas es que tienen que enseñarles a hacer cómo va a aprender en la empresa, y eso es que la empresa privada no puede, necesita soluciones inmediatas. Entonces ahí es donde empieza también la rotación de personal, la inestabilidad, y es problema. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo don Gerardo. Las instituciones de colegios técnicos deberían de enfocarse más o de manera equitativa entre la práctica y la teoría, para que puedan insertarse en el mercado laboral con mayor facilidad. Y eso es lo que no está sucediendo. ¿Y qué de una queja que hemos escuchado de algunos aspirantes que van con todas estas capacidades que ustedes demandan, pero cuando ven los sueldos se asustan y consideran que es muy poco lo que se ofrece y es por eso que se van? También existe eso. El problema es que, mire, para que un negocio sea negocio tiene que ser rentable. Entonces, una empresa asume sus costos y sobre esos costos le pone un porcentaje de utilidad y eso es el precio de venta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lastimosamente vivimos en un mercado de precios, no de calidad. Y ese precio lo rige lo que la gente tiene capacidad de comprar. Entonces, no podemos nosotros venir a decir, podemos ponerle la utilidad que nosotros queramos, sino que nos tenemos que ajustar a lo que el mercado está dispuesto a pagar. Pero el problema es que, como estaba diciendo anteriormente, producir en Honduras es excesivamente caro. Entonces, la energía eléctrica es cara, la inseguridad ciudadana, porque tenemos que invertir en seguridad cuando el Estado debería brindar esas herramientas. Entonces, cuando no tenemos las herramientas para que la empresa privada se desarrolle apropiadamente, eso sale del costo de la empresa y en el costo del producto. Entonces, cuando vemos que no podemos pagar más salarios, que se debería de pagar mejor salario, es que simple y sencillamente no dan los números. Entonces, mejor cerremos la pulpería o cerremos el negocio y dediquémonos a otras cosas. Pero lo que veo yo es que le exigen a la empresa privada dar productos de mejor calidad a un precio más bajo cuando el mercado no tiene capacidad de comprarlo. Las importaciones masivas de ciertos productos, de ciertas materias primas, de muchos commodities, ¿qué tanto daño les está haciendo a los que apuestan aquí en Honduras? Porque ese es otro mecanismo que ahora se ha utilizado y que, quieran o no, beneficia a muchos, pero a otros que le apuestan aquí en el país les joroba su inversión. ¿René? Precisamente por eso, porque esos países le apuestan a la producción. Esos países subsidian la producción, no el consumo. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. Aquí están subsidiando el consumo de energía eléctrica para las personas que consumen menor de X cantidad de kilowatts. Al pobre. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no subsidian también la energía eléctrica o el combustible para el que produce? Entonces, el costo energético nuestro es excesivamente alto.
Entonces, en otros países, obviamente, como la producción es apoyada y es subsidiada, vienen a estos países que importados, puestos en Honduras, son más baratos que los producidos de aquí mismo. Entonces, cómo vamos a competir la producción hondureña cuando otros países sí están invirtiendo con políticas, con visión a la producción, no al consumo? Esa es la gran diferencia. Para tener estas verdaderas competencias en esta área de los energéticos, que es fundamental, y usted lo conoce, don Gerardo, ¿cómo deben manejarse los mismos? El tema, esto que señala René, de los subsidios, de saber a quién llegan, para que un inversionista hondureño no se sienta en desventaja frente a un inversionista de Guatemala, de México, Bueno, de China, de donde vienen una cantidad de productos que han invadido los mercados. Bueno, es que tenemos que cambiar varias cosas y esto de los valores o de los costos tenemos que cambiarlo a través de la energía, porque para producir todas estas cosas se necesita energía. Tenemos que cambiarle ese valor a la energía hacia la baja para que podamos ser competitivos ante estos mercados que ya lo están produciendo. Entonces tenemos que cambiar un montón de cosas y eso se debe de ampliar la oferta de la energía, precisamente para que cuando hay bastante oferta, pues el costo va a ser diferente. Eso es la ley de la oferta y la demanda. Pues. Entonces necesitamos trabajar en esa área también. Y advierte planes de desarrollo y de seguridad en este servicio para el sector norte del país, que es de donde se han quejado de las bajas potencias, de la falta de generación en algunos momentos, también para ser un atractivo y que vengan otros capitales. Es correcto. Tenemos que hacerlo atractivo a través de los precios que tienen que cambiar la energía, que no sea tan cara para que seamos competitivos. Y en esto de la desorganización, tenemos que hacerlo a través de las cámaras de comercio, que a este técnico que vamos a mandar sea apoyado a través de una cámara de comercio que tenga el respaldo de un ingeniero atrás que le ayude a compensar esto, y ya en esto regirnos que cuando necesitemos vayamos a las cámaras de comercio a este técnico calificado que tiene un respaldo, porque también nos falta en ese sentido también. Bueno, una combinación de ideas. Sí, y ahora que estamos en este momento en planteamientos dentro de el sector privado y la clase trabajadora con la supervisión del gobierno para la negociación de un salario mínimo justo y digno, vista las dificultades que se están atravesando, ¿cómo deben plantearse sin que llegue tampoco a destruir lo que se ha edificado hasta ahora, René? Mire, el tema del salario mínimo, yo como empresario, yo estaría feliz pagarle el doble como salario mínimo o el triple a la gente. Pero deberíamos de hacer de que más personas de un núcleo familiar gane un sueldo a que hacer que uno le aumentara el salario mínimo. El problema es que para poder pagar más, por lo que estaba diciendo, el gobierno nos tiene que decir, ok, páguenle más, pero le vamos a hacer que ahorren otra cosa, en el costo de producción. Debe ir de la mano. Pero el problema es que lo que hemos visto tradicionalmente es que quienes se sientan en la mesa de negociar los salarios mínimos son sindicatos con el gobierno, pero sindicatos de empleados públicos. Entonces, no vemos nosotros que están representando los intereses de la empresa privada, sino que de los empleados públicos en términos generales. Y como el dinero del gobierno no es de ellos, es de los impuestos, de lo que sí estamos pagando, entonces no les importa que haya un salario mínimo congruente con la realidad productiva de Honduras. Repito, yo no estoy en contra, yo estoy a favor de pagarle 2, 3 veces más a la gente, pero deberían de ayudarnos con las herramientas que necesitamos para poder producir de la manera más eficaz y eficiente. Muy bien, los empresarios Gerardo Meraz y René Vendaya esta noche con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, los empresarios René Vendaya y don Gerardo Meraz. Grandes retos, cómo pasar y mejorar al informal para tenerlo como un contribuyente y como un desarrollador de trabajos permanentes.
Don Gerardo. Sí, nosotros a través de la Cámara de Comercio podemos hacer algo, Rosendo, es contratar un técnico que esté atrás y hacer emprendedores formales que obtengan el respaldo a través de las cámaras de comercio para que no lo veamos en la informalidad. Y esto le ayudaría a él a organizarse y a formalizarse a través de las cámaras de comercio. De hecho, ya tenemos que a este emprendedor le tenemos en la Cámara de Comercio, perdón, 5 años que no pague impuestos mientras se llega a formalizar. Eso ayudaría muchísimo a formalizarlo a él y tener los emprendedores ya con un sueldo que realmente él se lo haga a través de su experiencia en la parte técnica. Porque esto se afectó mucho con el tema de la pandemia. Es correcto, es correcto. Entonces de ahí nos surgió la idea de montón de cámaras de comercio de poder implementar este informalismo a hacerlo formal organizado. Eso es lo que realmente estamos pretendiendo. Y hay programas, hay planes junto al Estado para pasar a esta formalidad, o los están dejando solos y más bien es lucha de ustedes. No, no nos están dejando solos, Rosendo. Nos están ayudando en esa parte precisamente para que él llegue a formalizarse y que tenga el respaldo a través de la Cámara de Comercio que lo va a llevar a que nosotros en la Cámara de Comercio, en esa parte técnica, por decir algo, si es un técnico en la parte de refrigeración, pues tenga ese respaldo porque le va a llegar cosas que va a tener que preguntar a esta parte técnico. Y la parte que le ayuda es a formalizarse, que sea a través de la Cámara de Comercio, pues no la va a tener desconfianza. Va a ser diferente que él llegue solo con la tener desconfianza, mientras que llegue a través de una institución, le van a tener mucha confianza. Muy Eso bien. Es lo que estamos pensando. Sí, muchas gracias, don Gerardo. Ingeniero Bendaña, San Pedro Sula y sus alrededores es una de las zonas más golpeadas por esto. Y aquí hay grandes retos para el empresariado. Definitivamente. Es importante que la Cámara de Comercio, y eso es lo que pretendemos nosotros como aspirantes a la presidencia de dicha institución, es convertirla en una herramienta para el desarrollo de toda iniciativa privada, desde la más pequeña, una pulpería, hasta la gran maquila. El problema es que el informal, lo que dice, ¿qué beneficio voy a tener yo al hacerme informal? Voy a tener que pagar impuestos, voy a tener que hacer aquello. Entonces no ve beneficio real, tangible. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de cómo hacerlo. Conocimientos contables, conocimientos administrativos, son buenos en hacerlo los oficios que saben hacer. Pero la Cámara de Comercio puede servir como esa herramienta para integrar todo eso y decirles, no solo es que lo queremos llevar a la formalidad, lo queremos hacer grande. Queremos construir sinergias entre la base de datos de proveedores como ustedes pequeños para que sean proveedores de las grandes industrias. El 6% de la micro, el 7% de la pequeña, el 22% de la mediana industria exporta nada más. La Cámara de Comercio puede servir, ayudar para un programa de internacionalización de todas estas bienes y servicios. Y estoy seguro que lo podemos lograr y por eso invito yo a toda afiliado de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés que apoye nuestra iniciativa, que apoye nuestra planilla, que la vamos muy buenos hondureños con mucha experiencia, muchas capacidades para no representar intereses, sino que para formar y fortalecer la clase media, que es el motor de toda economía. Y el Estado como tal les ha mostrado al sector empresarial que todas estas propuestas y esta voluntad de ustedes será en este 2024 respaldada. Planteo esto porque hemos escuchado de muchos empresarios que han tocado puertas y respuestas efectivas no las han encontrado. Imagínense si los empresarios grandes han tocado puertas y no han encontrado respuestas, imagínense una micro, una pequeña. ¿Qué futuro va a tener? Y eso es lo que quiero yo convertir la Cámara. Esa puerta abierta para toda iniciativa privada, que ahí sí va a tener respaldo y ahí sí va a tener respuesta. Y hay estructuras para que estas agrupaciones realmente estén conscientes que solo unidas pueden salir adelante, porque de lo contrario vamos a seguir bajo una informalidad histórica en el país.
Bueno, aquí está viendo un presidente de una Cámara de Comercio importante de Villanueva y un aspirante a la otra más importante del Valle de Sula, que tenemos los mismos objetivos. Entonces, yo estoy seguro que uniendo los objetivos de los diferentes presidentes de la Cámara de Comercio, podemos en Fortaleza, unidos, ya hacer una voz que pueda ser no solo escuchada, sino que tomada en consideración. Pero podemos tomar esa iniciativa, estoy muy seguro que lo podemos lograr. René, no hay celos, hay un compromiso entre los aspirantes de respaldarse en sus iniciativas, en sus propuestas, independientemente de quién asuma la responsabilidad en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Yo sé que hay otras personas que quieren asumir este liderazgo, muy buenos profesionales, muy buenos empresarios, pero la unión, la fortaleza que llevo no soy yo como candidato, sino que es la experiencia del grupo que llevamos en la planilla, que es lo que hace fortaleza y lo que enriquece esta propuesta que llevamos nosotros, porque efectivamente nosotros vamos a cambiar y vamos a transformar y la vamos a poner a sudar a esa Cámara. Muy bien, gracias René, muy amable. Feliz noche, al igual que a don Gerardo Meraz. Gracias, igual. Esta noche en Al Banquillo, los empresarios del sector norte del país, Gerardo Meraz y René Bendaña. Por su sintonía, muchas gracias.